incluso de percepción. Y bueno, me estoy refiriendo justamente al tema del cubismo, ¿ok? Donde digamos que los dos grandes exponentes, aunque no son los únicos, pues va a ser Pablo Picasso, ¿no? Este pintor español, manchego, pero radicado en Francia. Digamos que toda su carrera fuerte la hace en Francia, aunque él es español de origen. Y el otro es un francés que se apellida Braque, se escribe Braque, ¿vale? Ellos digamos que son los dos grandes exponentes. Sin embargo, el movimiento cubista llega a otras personas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es conocido, no es un nombre real, ¿no? Pero así es conocido como Juan Gris, ¿no? Juan Gris es otro de los pintores cubistas importantes, ¿no? Delaunay también, por ejemplo, ¿no? Y habrá Leger también, ¿no? Eh, pero los dos que van a sobresalir más y los dos que de algún modo provocan este movimiento, esta corriente, van a ser tanto Picasso como Braque. Entonces, vamos a hablar de ello. Pero no sé qué sea mejor. Tengo la duda y se las pregunto, porque desde la mañana, ¿no? Que planeé mi clase para ustedes, dije, ¿qué será mejor? Tengo dos temas. Uno, y los vamos a hacer los dos, más bien mi duda es el orden. El primero es, si primero vemos un documental justamente de Pablo Picasso, de él pintando, como para que entiendan el concepto que hace, ¿no? Es un documental a mí me parece bastante interesante, dura 1 hora, es de Elin de Matiz, y de ahí partimos a las diapositivas y a las obras para analizar pues justamente este movimiento cubista que tiene 3 fases, ¿no? O bien, si primero vemos las diapositivas, lo analizamos y no nos va a dar tiempo del todo hoy, pero bueno, entre hoy y mañana vemos el documental. ¿Qué prefieren? Hoy estoy de complacencias. ¿Qué les parece para esta semana arrancar mejor? ¿Empezar con las diapositivas, las pinturas y luego ver el documental? ¿O ver el documental, entender cómo es que Pablo convertía las obras y luego ver las diapositivas para ver más obras, obviamente, y para entender en qué se basa el movimiento? ¿Qué prefieren? No tantos ni tantas, por favor. Pues yo creo A que ver, sería mejor el documental porque así ya tenemos una base y ya después con las diapositivas ya podemos analizar más, ¿no? Bueno, yo creo. ok. Los demás. ¿Quién quiere? A ver, levanten su mano. ¿Quién prefiere primero ver el documental? Que no va a ser todo, no son las 2 horas, es 1 hora nada más y luego regresamos. Levanten la mano quien prefiera eso. Su mano virtual, aunque sea, pues. ¿Acá se puede levantar la mano virtual? No, ¿verdad? Creo que no, creo que solo en Zoom. Pero tengo. Solo. No, no hay No mano. tengo tantos dispositivos dependiendo de la clase que me hago bolas. Sí, tienes razón, no hay mano. Yo estaba buscando ahí la manito. Bueno, a ver, entonces, exacto, pónganlo en chat. ¿Quién prefiere documental y quién prefiere diapositivas? Luis Daniel puso que primero él prefería las diapositivas. El documental lo votan Emiliano, Frida. Frida, tú eres Sayulita, ¿verdad? Yo no soy Frida, pero sí soy Sayulita. Ay, perdóname. Pensé que tú eras Frida. O sea, pensé que Sayulita era tu. O Ok. sea, Sayulita es un seudónimo, pero soy Sofía. Un placer conocerte. Sofía, discúlpame, Sofía, no Frida. Mucho gusto. Sofía, Sofía. Ya, pero si eres quien pienso entonces. O sea, eres de las últimas que entró, ¿cierto? Exactamente. Sí, ya, justo, justo. Perdón, no sé dónde saqué Frida. Sofía, justo. Alexis dice que el documental. Lorena, documental. Bueno, Emiliano, diapositivas.
1, 2, 3, 4, 5, 6 de diapositivas hasta ahorita que han dicho y de documental 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Bueno, pues ya nos ganaron el documental. Vamos a hacer las dos, no se preocupen. Como sea, vamos a hacer las dos. Ahora, está en francés, pero doblado al español de España, al castellano, ¿vale? Así que ustedes sean pacientes. Pero es muy interesante, es en blanco y negro todavía. Es muy interesante, o a mí me parece muy interesante, porque van a ver cómo Picasso va convirtiendo la obra de la nada, ¿vale? Y cuando digo de la nada, parece algo bonito y luego pum, pum, va convirtiendo y luego crea otra cosa. Vean su proceso creativo. Eso es lo que me parece muy interesante de este documental, que podemos ver de las diapositivas, van a ver una frase de él, ¿no? Donde dice, a los 12 años yo pintaba como Miguel Ángel, pero me he dedicado toda mi vida para aprender a pintar como un niño. Y eso justo habla de este cambio a la técnica, ¿no? Pero bueno, véanlo y no se me vayan, por favor. Acabándolo, regresamos para comentar, empezar a ver diapositivas y mañana seguimos con las diapositivas, ¿vale? No se me vayan a ir. Más bien, al contrario, cuando lo terminen, díganme, ya terminé, bueno, pónganme aquí en el chat y continuamos, ¿vale? Todo suyo. Adelante, disfrútenlo.
Muy bien. Entonces, si se fijan, ¿no lo sabes? ¿No sabes si estás listo, Richard? Si se fijan, em, les decía yo, ¿no? Y lo veíamos hace unas clases, que si bien Matiz es fovista, es decir, de otra corriente, pues las corrientes se van dando casi al mismo tiempo, a la misma par, sobre todo porque aquí en este caso, ¿no? Matiz, su obra y el fauvismo pues ya es inicios del siglo XX y Picasso pues justamente estará abarcando desde inicios del siglo XX hasta mediados más o menos su obra. Y aunque tengan estilos diferentes, y creo que en el documental lo pudieron ver muy bien, al final tienen una búsqueda y una amistad, ¿no? Una forma de compartir ideas, pensamientos creativos que los van llevando de la mano a lo largo de su vida hasta la muerte de Matisse, ¿no? Y el segundo video, que está basado, no había, ¿no? Como de pronto parecería que nos han enseñado que debería de existir, ¿no? Digamos que incluso lo veíamos también en los impresionistas, eran amigos varios de ellos, ¿no? Compartían sus búsquedas, sus temores, también les tocó compartir la guerra, ¿no? Les dije que Picasso era manchego, perdón, me equivoqué. El manchego es Luis Buñuel, que bueno, es un cineasta surrealista que ya luego abarcaremos, ¿no? Él es andaluz. Pero casi toda su vida profesional la hace en Francia y en particular en París. Y les decía, tienen un crecimiento junto, ¿no? Aunque tengan estéticas diferentes, búsquedas diferentes, pero comparten mucho, comparten la primera Guerra Mundial, comparten la Segunda Guerra Mundial, pues el sitio de Francia, ¿no? Y a ninguno de los dos, como vieron en el documental, se va, sino que deciden quedarse. Y los dos se vuelven famosos en vida, ¿no? Cosa que todavía en otros pintores no había sucedido. En este caso ellos dos sí, ellos dos se vuelven muy importantes y muy famosos en vida, como veremos que después le sucede también ya a Dalí y a otros más, ¿no? Que ya vivos son grandes pintores reconocidos y demás, y que en este caso, como vieron en el documental, sucede mucho a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo micro videíto es de un documental que se llama El misterio de Picasso, que dura casi 2 horas, que a quien le interese, con todo gusto se los paso en Classroom para que lo vean, y que es justamente pues tratar de ver cómo es que ya Picasso, siendo el famoso Picasso, ¿no? Cómo es que creaba sus obras. Y este es algo que a mí me parece muy padre, porque si se fijan, de la nada, y cuando digo de la nada es obviamente de su mente, pero va cambiando las formas, ¿no? Primero parecería que, o al menos a mí me da la impresión, no sé ustedes, que va a ser como unas flores, y luego se convierte en un pez, y luego ese pez se convierte en un gallo, y luego ese gallo acaba siendo un fauno, ¿no? Un fauno ya en color. Y un poco esas búsquedas, ¿no? Decían en el documental, Matisse era muy rígido, ¿no? Muy de una sola idea. Picasso era un poco de a ver qué voy a improvisar. Aunque repito, ¿no? Ese improvisar tiene que ver con un dominio de la técnica y una búsqueda particular que tiene. Entonces, Picasso va a ser justamente el que dé vida a el cubismo junto con Braque, ¿no? Les decía, y luego vendrán otros pintores como Juan Gris, como Leger, como Delaunay, ¿no? O Delaunay, no sé cómo se pronuncia. Pero el que va a sobresalir de todos ellos va a ser Picasso y después en segundo lugar Braque, ¿no? Ahora, ¿por qué le llaman cubismo? Si se fijan, la pintura de Picasso empieza a romper las formas. Ya no hay lógica en la perspectiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en las señoritas de Aviñón, ¿no? Que es esa pintura de las mujeres desnudas tomando un baño, ¿no? Eh, Vemos que están de frente, cuadriculadas, casi rómbicas, ¿no? Y de pronto la nariz, que para nosotros debería ser así, ¿no? La tienen volteada. O tienen el cuerpo mirando hacia un lado y la cabeza mirando hacia otro y la mano mirando hacia otro, ¿no? Y empiezan a romper la forma de la perspectiva y de la geometría, ¿no? Empiezan a hacer
cualquier cosa y empiezan a hacerlo muy geométricamente, ¿no? Es decir, empiezan literalmente a hacer trazos duros. Por eso es que no ellos, sino un crítico les va a poner el nombre de cubistas, ¿no? Porque dice que todo lo remiten a cubos, ¿no? Que rompen, logran desfragmentar la forma del ser humano y la forma de la naturaleza, y todo lo llevan a formas geométricas, a cubos. Y de ahí agarran el término del cubismo, ¿ok? Entonces, déjenme comenzar a pasarles parte de las diapositivas. Hoy no nos va a dar tiempo a ver todo, pero al menos que veamos la primera parte y así mañana continuamos y después vemos también el futurismo italiano. Entonces, dice, ¿no? Características del cubismo: independencia y autonomía de planos. Estallido del volumen. Los planos son objeto del estudio en sí mismos y no en una visión global del volumen. Los grandes volúmenes se rompen en otros más pequeños. Así queda rota también la línea del contorno que interrumpe el trazo lineal. Lo vimos ahora con este último dibujo de Picasso, ¿no? Por eso se compara el resultado de este proceso con el reflejo de un espejo roto. 2. Perspectivas múltiples, que es lo que hablábamos, ¿no? Cambian la nariz por un lado, la mano por otro, la dirección del rostro en uno, el cuerpo por otro. Dada por el estudio de cada plano en su autonomía, se rompe con la perspectiva monofocal albertiana, renacentista. Se multiplican los ángulos de visión de un mismo objeto y en la misma pintura. Se puede presentar al mismo tiempo una cara de frente y de perfil, o desde cualquier otro ángulo significativo. Desaparición de gradaciones de luz y sombra. Es decir, ya la luz, lo veíamos con matiz, no era importante, era el color, aquí todavía más. Aquí, como ya no hay volumen, ya no hay tridimensionalidad o búsqueda de, pues por tanto ya la luz como un elemento narrativo deja de jugar. Geometrismo. Las formas geométricas invaden las composiciones. Las formas observadas en la naturaleza son traducidas con cilindros, conos, esferas, cubos, etc. El nombre del cubismo se le atribuye, como les decía, a Louis Boxel, que era un crítico y periodista. Y dice, no obstante, Guillaume de Apollinaire, ¿no? Fue el principal teórico de esta corriente del cubismo con un libro que se llama Meditaciones Estéticas, los pintores cubistas, en 1913. Y ahí establece 3 etapas del cubismo. Cubismo científico, la primera parte, órfico, la segunda, e instintivo, la tercera. Pero otros especialistas se han referido a estas etapas como fase analítica, fase hermética y fase sintética, que es como lo que hoy día más se lleva, ¿no? Finalmente tiene que ver con cada una de ellas, ¿no? El científico tiene que ver con la fase analítica, es decir, cuando se busca el pensamiento sobre todo, ¿no? Esta forma creativa, ¿no? La hermética con el órfico, ¿no? Donde juegan más a la improvisación, y la sintética o instintivo, donde se juntan, digamos, ¿no? Y dice, todas estas denominaciones responden a un deseo de taxonomizar, es decir, de darle, ¿no? Un nombre a la inevitable evolución del cubismo. Ahora, el cubismo como tal empieza a partir de 1909 para algunos. Entonces, en la primera etapa, Picasso, ¿no? En particular, va llevando, que vimos ahí algunas pinturas de él, a esta idea, ¿no? Y esta es la frase que les decía, que comentaba, a los 12 años yo sabía dibujar como Rafael. Les dije Miguel Ángel, perdón. Pero he necesitado toda una vida para aprender a pintar como un niño. Entonces, vean cómo sus primeros dibujos todavía cumplen con una forma, todavía hay una perspectiva, pero ya empieza a deformarse,
Ya empezamos a ver que el cuerpo no es tan simétrico con el rostro, con la mano, pero ya vemos inicios, ya vemos que ya no hay tanto luces y sombras, que tampoco hay tantos colores por sí mismos. Empezamos como a querer jugar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya el rostro de la mujer no tiene nada que ver con el cuerpo de la mujer, incluso, ¿no? Sus pechos, sus senos, pues están distanciados, ¿no? O sea, son, digamos, antinaturales porque no hay ni siquiera, pues, formas como tal, ¿no? Sus piernas lo mismo, empiezan a romper, todavía no del todo, pero empiezan a romper las formas. Y aquí vean, ya empieza a romperla más, ¿no? En dos mujeres desnudas. Pues vamos a ver que ya las manos no tienen nada que ver con el resto del cuerpo, tampoco tienen que ver con las formas del cuerpo, ¿no? Empieza a ser como, pero ya, y aquí un poco más, ¿no? Vean de su primer autorretrato que les estamos presentando, ¿no? Cuando todavía hay cierta forma, a este autorretrato. Ya empezamos a notar el trazo geométrico, claro, la idea, ¿no? Un gusto de mujer. Ya la forma empieza también a no tener nada que ver y empezamos a ver que lo que importa son las formas, sí, pero geométricas, no las formas naturales. Y así llegamos, ¿no? A uno de sus cuadros muy famosos, donde le dará, ¿no? Parte al cubismo, que será Las señoritas d'Avignon. Y ya vemos cómo el cuerpo de cada una de estas mujeres es completamente geométrico, ya no hay figurativismo, pero incluso, como decía ahí, ya los elementos por sí mismos, los planos, son independientes. Por ejemplo, podemos ver en la primera mujer, la de la izquierda, cómo supuestamente está alzando un brazo, pero vean esa mano, no se sabe de dónde sale, ¿no? La que está arriba de su cabeza, pero aparte su piel del rostro no tiene que ver con su piel del resto del cuerpo, pero aparte parecería que es como una mujer, no sé a ustedes si les da esa impresión o no, pero como una mujer hecha como de cuarzo, ¿no? O sea, como de formas roquescas, ¿no? Y la última mujer, la que está sentada, pues vean cómo tiene el cuerpo hacia un lado y el rostro completamente virado, antinatural, llamémoslo así, ¿no? Pero en esta idea de romper con, vean su nariz, vean la posición de sus ojos, de su boca. Entonces, todavía no llega a ser del todo cubista aquí, no, pero es lo que ya va a acabar determinando. Y esa es la forma por la que le llaman cubismo, ¿no? Entonces, dice, fue un término creado, como habíamos comentado, por Louis Bossels, ¿no? Quien al ver las obras de este movimiento afirmó que desprecian la forma y lo reducen todo, paisajes, figuras y casas, a esquemas geométricos, a cubos. Y así viene su primera fase, que es de 1808 a 1908 a 1910, o también conocido como científico, donde están deconstruyendo en formas completamente geométricas. Dice, en esta etapa se partió de la observación de la realidad para proceder a su deconstrucción. Resultaba un conjunto de planos en interacción dinámica. Vean, por ejemplo, ¿no? Esta es una naturaleza muerta que se llama panes y frutero, con frutas encima de una mesa, así se llama. Y vean, ¿no? La mesa pues ya es más bien como una figura de Lego. Vean los propios panes, la fruta, el fondo. Ya todos son formas geométricas, ¿no? Este es el otro, George Braque, ¿no? Viaducto en la Stack, dice de Micheli. El cubismo analítico comienza hacia finales de 1909. Los planos simples y anchos se quiebran aún más en facetas apretadas y continuas que rompen el objeto. Lo desmiembran en todas sus partes y en suma lo analizan fijándolo en la superficie de la tela, donde el relieve queda reducido al mínimo.
Esta talla en facetas del objeto permite llegar a la creación de un juego rítmico, minucioso e intenso. En el color, a veces, se reduce a la monocromía. Vean, ¿no? Por ejemplo, esta es una clásica también. Instrumentos musicales, vean la guitarra, ¿no? Cómo está rota aparentemente, las trompetas. Y aquí, ¿qué me dicen, no? Parece todo hecho, repito, de cuarzos, ¿no? Entonces, este es el primer momento del cubismo, el cubismo llamado científico o analítico, donde ellos están empezando a tratar de deconstruir. Y esto es algo bien interesante, que no son los primeros, ¿no? Ni los únicos, pero digamos que son los que en estas vanguardias empiezan a jugar también con esto, y es no solo con pintar, sino que ellos se consideran plásticos, artistas plásticos en general, y al ser plásticos, pintan, esculpen, e incluso van a inventar, como ustedes escucharon y vieron, algo que ustedes probablemente hicieron en primaria, en secundaria y en prepa, que es el famoso collage, ¿no? Que es mezclar técnicas, mezclar cosas para darle forma a algo, ¿no? El collage, el papel collage, porque era papel pegado también. Y entramos al cubismo hermético, o también conocido como orfista. Ahora, aquí nos va a durar un poquito más y vamos a caer en el último. Son 3:49 minutos. Si quieren, lo dejamos aquí por ahorita y mañana vemos los otros dos momentos del cubismo. ¿Les parece bien? Y lo vamos analizando. A mí Picasso me parece que es uno de los grandes artistas del siglo XX, transforma en mucho la forma de pensar el arte. Hay gente a la que le puede gustar, hay gente a la que no, pero lo que quiero que vean, ¿no? Que hemos estado hablando de eso, es como si había una metodología, como si había un conocimiento, ¿no? Y como al final también la estética va cambiando en su percepción, ¿no? Ya no es eso bello de Kant, ya no es eso sublime, y empieza a ser intelectual, y empieza a ver qué quiero argumentar, ¿no? Y de construir, y romper, y empezamos a romper en general. Por eso se llaman también movimientos de ruptura. ¿Ok? No sé si tengan hasta aquí un comentario, alguna duda, pregunta, sugerencia. ¿No? Bueno, pues. Entonces mañana continuamos con el cubismo, ¿vale? No va a haber examen, José Armando. Lo que va a haber es un ensayo final. ¿Vale? Les había comentado. O sea, Profe, sí, perdón, adelante. Omar, perdón. No te Me preocupes. gustaría que todos vieran uno de los gatos de Picasso. Me parece que es importante para entender su obra. Uh-huh, uh-huh. Que esta es de su última etapa, si no estoy mal. Pero sí, sí, sí. ¿Ya lo vieron, chicos? Es la percepción de un gato. Bueno, y que vieron, por ejemplo, ¿no? Ahorita que comentas eso, Sergio, en el documental, cómo, ¿no? Cada vez más, por ejemplo, en los desnudos de mujer, ¿no? Que se queda Matisse buscándole el cómo, ¿no? Según él dice en el documental. ¿Por qué? Pues porque ya no hay figura humana, ¿no? O sea, ya es, pues eso es una mujer, ¿no? Pues vamos a buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque deconstruyen de todo, ¿no? Y cambian, ¿no? Por eso digo que ese ejemplo de ese florero, peces, pez gallo, gallo, fauno, ¿no? Es un poco esa deconstrucción, ¿no? Es jugar con las partes y crear otra nueva cosa. Entonces, es muy interesante. A mí me parece que acá empieza el arte ya conceptual y empieza a ser interesante. Nos puede gustar o no, repito, pero sí es importante que le vayamos entendiendo por qué, ¿no? Al menos para que ya tengan una buena charla con café. A la pregunta de José Armando, no va a haber, se los comenté, creo, si no se me pasó, estaba subido, no voy a hacer examen. Lo que vamos a hacer es un ensayo final al
poquito antes, ¿no? Unas 2 semanas antes de que terminemos la materia. Como ya hemos visto todos los movimientos vanguardistas, mi idea es que ojalá lleguemos hasta al menos el fin del siglo XX, ¿no? Inicios del XXI. Ustedes van a escoger a partir de eso un autor, ¿no? O autora, ¿no? Y me van a hacer un microensayo, obviamente investigado, de unas 6, 7 cuartillas, sobre la obra de esa persona y por qué les parece importante y por qué les parece que merecería ese ser su ensayo final, ¿no? Entonces, eso va a ser su ensayo final. Porque lo que me importa no es que memoricen, no es que se aprendan fechas o se aprendan nombres de obras. Lo que me importa es que aprendan a entender cómo es que la estética es relativa a un momento, igual que el arte, ¿no? El arte, quien dictamina que es arte, es la sociedad. Ahora habría que ver por qué, ¿no? Y habría que conocer, porque también hay dentro de una misma sociedad diferentes grados de cultura, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen estos grados para apreciar estas obras, como les pasaba probablemente antes, veían y se decían, ay, qué jalada, ¿no? O no, a lo mejor se decían, sí, pero que no sabían por qué, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que vayan, más o menos vayan viendo por qué, probablemente varios de ustedes ya lo sabían, pero por qué es que fue llegando a ese punto la transformación estética y lo que consideramos un artista, ¿no? Y ya estaríamos hablando al final de esa idea. Entonces, eso es mi búsqueda ahorita, ¿sale? Entonces, no va a haber examen, no se preocupen. Pero sí va a haber un ensayo final que van a tener. Y que, bueno, van a poder buscar bibliografía, buscar referencias, ¿no? Todo eso les dará bastante para tener, ¿ok? Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana a las 2 y seguimos hablando de el movimiento cubista. Chao. Sean muy felices todas y todos. Bye, Omar. Nos vemos Chao, mañana. chao. Gracias. Muchísimas Adiós, gracias. Omar. Adiós, Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, profe.